Yo siempre parto de, incluso en mi clase, al principio de curso, parto de una idea que una vez escuché al conocido escritor Arturo Pérez Reverte, que decía que para conocer lo que somos, primero tendríamos que saber lo que fuimos y qué nos trajo hasta aquí, ¿no? Es una frase que viene muy bien pues, para poder introducir la historia y para tener, digamos, un aliciente para saber y poder conocer la historia, ¿no? En el caso de la genealogía, pues bueno, la genealogía siempre ha estado marcada pues por las grandes familias, es decir, la genealogía no es algo que nunca haya interesado a las personas, vamos a decirlo así, a las clases medias, a las clases burguesas incluso, o incluso a las familias más humildes, ¿no? Siempre era algo que pues tenían a gala pues las personas que pertenecían al estamento nobiliario, ¿no? Y solamente en tiempos muy recientes es cuando pues este interés por la genealogía pues, ha despertado también cierto interés en otros sectores sociales. Tanto es así que incluso pues tenemos genealogía amplia de diferentes monarcas, ¿no? De diferentes personajes históricos, ¿no? Como esta genealogía que les presento aquí de Hernán Cortés, ¿no? No solo eso, sino también los Simpson. Es decir, esta famosa familia que vemos en la televisión, los Simpson también tienen su árbol genealógico, ¿no? También el personaje, aunque aquí no se ve muy bien porque es un árbol bastante extenso, que precisamente también se habla muchísimo de genealogía en esas novelas, ¿no? de famosos personajes de Harry Potter, ¿no? Donde se habla incluso de esas personas que pertenecen, ¿no? A esto de la sangre sucia, ¿no? Que sí que hablan en esto, ¿no? Donde nos hace, digamos, un guiño a estos expedientes, por ejemplo, que se hacía de los famosos expedientes de sangre, ¿no? Es decir, de ascender en este caso de magos, ¿no? Que eran, vamos a decirlo así, que eran magos 100%, no tenían mezcla, o incluso personajes tan pintorescos como el Pato Donald, ¿no? Que también tiene pues su propio árbol genealógico, ¿no? Pero entrando ya en materia, tenemos que decir que, bueno, si tuviéramos que buscar la genealogía, yo siempre digo una cosa a mis alumnos: cuando hay que buscar un concepto, lo primero que tenemos que ir a acudir al diccionario, que ya por cierto es algo que se está perdiendo, por desgracia, ¿no? Pero según el diccionario de la Real Academia, en su primera acepción, donde dice que la genealogía consiste en una serie de progenitores y ascendientes de una persona, de cada individuo, ¿no? Y en una segunda acepción, pues nos dice que es el escrito, ¿no? Que contiene, digamos, esa lista, ese listado de progenitores y ascendientes, ¿no? No obstante, nosotros podemos definirla como una ciencia, porque al fin y al cabo la genealogía es una ciencia, que tiene por objeto la búsqueda y el origen y el estudio de la composición de familias, ¿no? En sus orígenes tenemos que decir que precisamente la genealogía se basaba en eso, en buscar pues, quién era mi padre, cómo se llamaba, y haciendo una recogida, ¿no? De esos nombres, ¿no? De esos antepasados, ¿no? Ya eso incluso lo encontramos en la Biblia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los libros de crónicas, ¿no? Pues tenemos pues, algunos ejemplos, ¿no? De incluso en los evangelios pues también aparecen los antepasados de Jesús, ¿no? Con lo cual pues tenemos esas primigenias, ¿no? Genealogías que nos aparecen en esos textos antiguos, ¿no? No obstante, cuando hablamos de genealogía tenemos que decir que, bueno, ¿qué es lo que ha impulsado muchas veces a buscar los diferentes ancestros? Bueno, pues en algunos casos, sobre todo en épocas pasadas, no se basaba pues en la legitimación de derechos, es decir, en justificar pues ciertos privilegios, ¿no? Que tenían los nobles para poder gozar de un mayorazgo o de una capellanía o de un título nobiliario, etcétera. O también, en el caso de que no fueran familias nobles, sino que fueran, digamos, familias que no pertenecieran al Estado nobiliario o incluso también del Estado nobiliario, estaba la justificación del parentesco entre cónyuges, en este caso cuando se producía el matrimonio entre personas que eran parientes y que evidentemente necesitaban tener una dispensa de la Iglesia para poder casar, ¿no? Actualmente, en esta búsqueda que tenemos en la actualidad de ancestros, pues claro, Internet tenemos que decir que favorece muchísimo los intercambios, porque claro, ahora mismo existe una comunidad de genealogistas bastante importante que hace pues que ese trabajo tedioso, arduo, a veces muy complejo y lento que se hacía antes en los archivos, hoy gracias a Internet pues lo tenemos muy fácil, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? que nos permiten, digamos, favorecer esa búsqueda de documentos, ¿no? No obstante, tenemos que partir de una idea, y es qué preguntas, ¿no? me planteo yo o nos planteamos cuando iniciamos una genealogía. Yo siempre la hago en tres preguntas, ¿no? Primero, ¿qué sé yo sobre mi familia?
qué documentos y qué archivos tengo que consultar y a continuación, pues precisamente, ¿qué hago a continuación? Es decir, una vez que ya tenga pues esa información oral o esa documentación escrita, pues cómo proceso yo toda esa información, ¿no? Antes de empezar, y bueno, aquí no me voy a extender muchísimo, porque bueno, pero bueno, por tener en cuenta alguna serie de conceptos, ¿no?, que hay que tener en cuenta cuando también hablamos de genealogía, como el concepto de arnación, ¿no?, que es cuando, como decimos ahí, el vínculo que existe entre dos parientes que descienden del mismo tronco, pues viene siempre exclusivamente por línea de varón. Cognación sería cuando viene por línea de mujer, y luego lo que sería el parentesco que llamamos legítimo, es decir, cuando existe un matrimonio entre esos parientes, e ilegítimo cuando evidentemente no existe ningún tipo de vinculación legal, en este caso un matrimonio civil o eclesiástico, ¿no? Y también podemos decir que el parentesco también puede ser, hemos visto, no lo he dicho antes, pero en ese caso el parentesco natural, ¿no? Y luego tenemos también el parentesco legal, ¿no?, donde tendremos pues el parentesco que muchas veces tenemos con afinidad, lo que solemos decir aquí el parentesco político, ¿no?, mi padre político, mi hijo político, ¿no?, y demás. El espiritual, que también existe, ¿no?, el que hay, por ejemplo, entre un padrino y un ahijado, y también el parentesco civil, que en este caso es cuando se produce una adopción, ¿no? Eso nos hace hablar también de una serie de grados de consanguinidad, ¿no?, donde tenemos, con la consanguinidad puede ser entre padre e hijo, entre abuelo e nieto, bisabuelo, bisnieto, etcétera, o también de consanguinidad colateral, es decir, entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos hermanos, entre primos y nietos de hermanos, ¿no?, es decir, lo que nosotros coloquialmente decimos primos segundos, primos terceros, ¿no?, y toda esta historia. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de eso, en este caso de un expediente matrimonial, ¿no?, donde se reflejaban pues esa parentesco, ¿no?, que tenían que justificar muchas veces los contrayentes, ¿no?, para llegar a ese tronco común y solicitar la correspondiente dispensa, ¿no?, a la Iglesia para poder casarse. Y vamos a ir respondiendo ya a esas preguntas que planteaba al principio. Y esa primera pregunta era, ¿qué sé yo de mi familia? Cuando nosotros realizamos una genealogía, la primera fuente de información somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos recuerdos, tenemos información, sabemos cómo se llaman nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Tenemos incluso documentos, conservamos documentos donde podemos ir arrancando, ¿no?, esas primeras informaciones, no solamente, repito, para poder conocer quién era, cómo se llamaba mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, sino también para poder conocer esa historia personal de cada una de esas personas, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de fotografías, a través de cartas que pueda haber, libros de familia, los DNI, cartillas del servicio militar, escrituras notariales, ¿no?, documentos, etcétera, ¿no? Y como siempre digo, no se debe despreciar ningún dato, y anotar pues todo aquello que parezca útil, algunas veces incluidos los propios alias o apodos familiares, que algunas veces parece que no, pero nos aportan también información muy interesante sobre ciertos aspectos sobre la familia, porque a veces esos apodos no se ponían, no era una cuestión baladí, es decir, no se ponían porque sí, ¿no?, sino que tenían detrás alguna historia familiar, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de genealogía, la fórmula representativa que es más conocida es la del árbol genealógico, ¿no? Es decir, que es, digamos, el elemento, ¿no?, que más caracteriza lo que es la genealogía, ¿no? ¿Qué es un árbol genealógico? Pues bueno, pues esa representación gráfica en la que se reflejan pues esos datos genealógicos de un individuo, de una persona, ¿no? Y digamos que las formas más antiguas que hay respecto al árbol genealógico pueden ser las que parten principalmente de los iniciadores de una familia, de las cuales salen las diferentes ramas, y así sucesivamente. Se habrán fijado que en este árbol, en esta imagen que aparece ahí, pues aparece una serie de escudos heráldicos y demás, y es que en el caso de la heráldica plantea un problema, y es que generalmente no todos los apellidos tienen escudo, no todas las personas tenemos un escudo nobiliario, y generalmente aquí hay muchos investigadores y saben perfectamente que eso correspondía, pues, evidentemente, a aquellas personas pues, que el rey pues, les concedía ese privilegio de gozar de escudo. Pero claro, vivimos ahora mismo en una sociedad donde ese esnovismo pues, nos hace incluso aparentar
¿no?, el que mi familia tenía escudo, ¿no? De hecho, yo he visto hasta apellidos que son totalmente inventados por un error de escribano, ¿no?, donde en el caso de Toro Don Jimeno tenemos un apellido que es el apellido Guevara, que hubo un momento en que pasó a Vegara, y resulta que ese trabalenguas, ¿no?, que se hizo en su momento un escribano dio resultado a un apellido ficticio, que no, vamos, nuevo, que no existía nunca, y resulta que también tiene escudo nobiliario. Pero bueno, son cosas curiosas, ¿no?, que uno se puede encontrar, ¿no? Bueno, esos árboles genealógicos, como digo, pues pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Aquí tenemos algunos de esos árboles, ¿no?, que se han realizado, de cómo ya incluso, pues gracias a la informática, pues ya podemos hacer árboles un poquito más complejos que sirven ya, pues, para hacer estudios de carácter histórico y demás. Y pasamos a la siguiente pregunta, y es ¿qué archivos y qué documentos, ¿no? Los archivos, tenemos que decir que siempre han estado unidos a la historia del hombre, ¿no? Los archivos nacieron como una necesidad de la vida pública, siendo la memoria de una y de otra, ¿no?, de esa vida pública y de esa vida privada, y también era un momento en el cual pues hacer que diferentes actos religiosos, públicos y económicos pues quedaran para la posteridad, ¿no? Por eso los objetivos que tenían en su momento los archivos pues era el guardar los documentos como garantía, pues para poder servir como garantía de derechos, ¿no?, en este caso sobre todo para los nobles, ¿no?, que se basaban en o que querían que sus derechos se garantizaran mediante esa conservación de esos documentos, en esos archivos, ¿no? Y también, evidentemente, ahora para una finalidad científica como es la de servir como fuente para la historia. Yo siempre digo que los archivos han sido fundamentales y, de hecho, hace poco un alumno me preguntaba, pero profesor, ¿por qué durante la guerra civil o durante diferentes revoluciones o conflictos muchas veces los archivos se han quemado o se han perdido? Digo, generalmente porque cuando se quemaba un archivo se pensaba que con eso se quemaba, por ejemplo, los privilegios de los ricos, pero lo que no se enteraban también mucha gente cuando los quemaba es que con eso también quemaban la memoria de los pobres. Es decir, cuando se quemaban, por ejemplo, durante la guerra civil muchos archivos parroquiales, pensando que con eso pues quemaban esos privilegios de los ricos, al fin y al cabo lo que se estaba quemando también era la memoria de los pobres, porque algunas personas el único documento que, digamos, permitía conocer que esa persona había existido, que esa persona había vivido alguna vez, era su propia partida de bautismo. Es decir, no teníamos otro documento más. Claro, si esa partida de bautismo desaparece, pues es como si esa persona no hubiese existido nunca, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales archivos que nosotros podemos consultar? Bueno, de diferentes tipos, ¿no? Archivos locales, provinciales, regionales, incluso nacionales. A nivel local y provincial, bueno, pues archivos municipales, el archivo histórico provincial que tenemos aquí en Jaén, el de la Diputación, archivos parroquiales, el diocesano, ¿no?, también archivos de cofradías, ¿no?, que estén pues, en posesión de las cofradías, y ya a nivel regional, bueno, pues diferentes, el Archivo General de Andalucía, la Chancillería, el Archivo Histórico, Simanca, en fin, un elenco bastante amplio de archivos donde nosotros podemos conseguir estos documentos de los cuales vamos a hablar a continuación, ¿no? Porque esos documentos son la principal fuente de información que tenemos cuando, repito, esa memoria oral que nosotros tenemos que buscar, pues falla, ¿no? Y dentro de las diferentes fuentes documentales genealógicas que nosotros nos podemos encontrar dos tipos. Por un lado, las que son impresas, es decir, libros, periódicos, folletos, donde también podemos encontrar información, y fuentes también de carácter archivístico, que evidentemente son fuentes de carácter primario, que suelen ser conservadas y depositadas en esos archivos, ¿no?, que también nos suministran muchísima y muy importante información, ¿no?, como por ejemplo protocolos notariales, expedientes, actas, ¿no?, etcétera. En el caso de la fuente impresa, bueno, pues no es que nos den una información muy importante, pero bueno, nos aportan datos, ¿vale?, aunque también tenemos que tener en cuenta que muchas veces esas fuentes de información, como el caso de la prensa, no suelen ser objetivas, ¿no? Por eso nos vamos a encontrar dentro de esa fuente impresa diferentes tipos. Esquelas mortuorias, ¿no?, donde nos permiten, por ejemplo, poner, ¿no?, o reconstruir parte de una familia, ¿no?,
El caso, por ejemplo, que tenemos ahí de una noticia, ¿no?, donde aparecen, por ejemplo, los candidatos de diferentes partidos políticos, ¿no?, o incluso ya artículos de investigación, ¿no?, donde, pues, en Jaén tenemos la suerte de tener, por ejemplo, el boletín del Instituto Jienense, que conserva, ¿vale?, una gran cantidad de artículos de investigación de carácter genealógico, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya esa memoria, como he dicho antes, falla? Pues hay que recurrir, pues, a las fuentes documentales que tenemos. La más importante y a la primera que tenemos que recurrir una vez que esa memoria falla, el registro civil. El registro civil es una oficina pública que surge en 1870, aunque antes existía ya un primigenio registro civil, pero bueno, no estaba instaurado en todos los municipios ni en todas las ciudades. Pero bueno, el que tenemos actualmente parte de 1870, con lo cual podemos tener ahí, pues, una información valiosísima de nuestros antepasados, pues, desde 1870, repito, hasta la actualidad, ¿no? En algunos casos es verdad que a consecuencia, pues, por ejemplo, sobre todo de la guerra civil se perdió, como en el caso de Higuera de Calatrava o Santiago de Calatrava, aquí en Jaén, ¿no?, porque fueron pueblos que estuvieron en el frente y fueron totalmente arrasados por la guerra, pero en la mayoría de ciudades y de municipios de la provincia de Jaén se conservan, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos ahí, en ese registro civil? Pues principalmente las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, ¿no? Partidas de nacimiento en las cuales conservamos, por ejemplo, la fecha y el lugar de nacimiento de una persona, pero también, para ir reconstruyendo ese árbol, los nombres de los padres y los nombres de los abuelos. Esto es como información básica, pero también nos podemos encontrar otra serie de información, por ejemplo, el domicilio en el cual vivían, la profesión, ¿no?, etcétera. A nivel de matrimonio, pues igual, en las partidas no encontramos, o en esas actas no encontramos, pues, la fecha y el lugar del matrimonio civil, ¿vale?, matrimonio civil, y también generalmente el nombre de los padres. El nombre de los abuelos no suele aparecer, generalmente el nombre de los contrayentes y de los padres. Y en el caso de la defunción, pues también es un documento bastante importante, porque nos vamos a encontrar la fecha de deceso, de muerte, el lugar y la causa de la muerte, nombre del cónyuge, si estaba casado, los hijos también suelen aparecer, y un dato importante, y es que si hizo o no hizo testamento, ¿vale?, con lo cual eso ya nos permite ir a otro tipo de fuentes, ¿no?, o consultar otro tipo de fuentes, ¿no? ¿Y si no conocemos la fecha de nacimiento de nuestro antepasado? Es decir, si yo no sé, por ejemplo, cuándo nació mi abuelo. Bueno, pues tenemos que decir que hay que partir siempre de la primera fecha de la que tengamos datos, del primer elemento del cual tengamos datos, ¿no? Generalmente, siempre, pues, nuestros abuelos, por ejemplo, cuando murieron, pues decían, se murió con 87 años, ¿vale? Pero tenía 87 años, o tenía 89, o tenía 90, ¿no? Bueno, siempre hacer esa operación matemática nos va a permitir también, pues, si no acercarnos a esa fecha de nacimiento, por lo menos sí tener una fecha aproximada. Luego ya, evidentemente, buscando las diferentes fuentes, en el registro civil o bien en los registros parroquiales, pues iremos más afinando esa fecha. En el caso de documentación eclesiástica, pues también tenemos diferentes ejemplos. Es decir, tenemos por un lado los libros sacramentales, ¿no?, donde tenemos, pues, las diferentes partidas de bautismo, de matrimonio, de sepelio, ¿no?, es decir, de entierro, no de defunción, ojo, de sepelio, de entierro. Siempre cuando hablamos de partidas de sepelio nos referimos a cuando se entierra, ¿no?, cuando se produce la ceremonia del entierro, ¿no?, y también de confirmación. También existen otros documentos de carácter eclesiástico, como son las dispensas matrimoniales, donde nos encontramos también, pues, diferentes tipos. Las ordinarias o de viudedad, es decir, cuando una persona casaba con alguien que era de otro municipio vecino o de otro municipio de España o de Andalucía, había que hacer un expediente matrimonial para saber si esa persona estaba soltera, como se decía, y se daban casos, por ejemplo, de bigamia, o muchas veces casos de viudedad, donde también, pues, muchas veces se intentaba justificar, sobre todo en momentos en los cuales esa viudedad no estaba muy clara, como por ejemplo que ahora pondré un ejemplo, si una persona supuestamente había fallecido en un conflicto, en la Guerra de la Independencia, por ejemplo, pues si es verdad que había muerto en la Guerra de la Independencia y no estaba esa persona todavía viva y estaba en otro sitio, ¿no? También se daban dispensas cuando había parientes, ¿no?, como hemos dicho antes, es decir, la Iglesia, pues, había que justificar, pues, ese parentesco, ¿no?, y en algunos casos, pues, estaba totalmente prohibido el matrimonio, ¿no?, si eran parientes muy cercanos, se habían dado muchísimos casos. Y
También, aunque parezca extraño, casos de divorcio, de separaciones, que muchas veces pasaban por ser casos criminales, ¿no? Los cuales son muy interesantes porque nos permiten ver cómo a lo largo de la historia pensamos que el divorcio en España empezó a raíz de la ley de divorcio, ¿no?, de la Segunda República, pero ya anteriormente también se daban divorcios. Muy poquitos, hay que decirlo, porque eran procesos tediosos, bastante caros y no siempre acababan bien, ¿no? Pero son documentos muy interesantes porque nos permiten ver, sobre todo cuando se detaban episodios criminales, cómo eran, ahora que está muy de moda todo el tema este de los malos tratos hacia la mujer, ¿no? De hecho, hace poco, consultando un expediente de estos que era de Torre del Campo, me llamaba muchísimo la atención cómo la manera en que describían cómo eran esos malos tratos y demás. Decía yo, vamos, le quitamos la fecha de 1700 y pico y ponemos que es un documento atemporal y podría pasar perfectamente como un caso que haré en la prensa de hace un mes, ¿no? Con eso siempre digo que muchas veces la historia siempre es la misma, es decir, lo que cambia en la historia son las formas pero no los fondos, con lo cual siempre tenemos que decir que el ser humano pues siempre es el mismo, ¿no?, aunque hayan cambiado los tiempos. Y luego, por último, también pues tenían esos documentos de capellanía, ¿no?, donde muchas veces pues esas familias nobles o esas familias potentadas, vamos a decirlo así, de los municipios, pues bueno, destinaban una serie de bienes pues para que un miembro de la familia obtuviera, estuviera dentro cogiera los hábitos, ¿no?, y se dedicara pues prácticamente, vamos a decirlo así, me van a perdonar, a vivir del cuento, no, para que no pasara hambre, ¿no?, y tuviera que rezar una serie cantidad de misas para que ese miembro de la familia no pasara hambre, ¿no? Como había que justificar muchas veces ahí el parentesco mediante la genealogía, pues también existían este tipo de documentos de capellanía. Dentro de esos libros sacramentales, es decir, los que hemos dicho antes de bautismo, de matrimonio y demás, tenemos que decir que el origen o las referencias más antiguas, aunque en el caso de la provincia de Jaén tenemos documentos anteriores, pero bueno, casi todos los municipios parten del Concilio de Trento, ¿vale?, de mediados del siglo XVI, que es cuando empieza a regularizarse el que la Iglesia pues tenga un registro de todas las personas que se bautizan, de los matrimonios que se producen y luego ya posteriormente de los sepelios, ¿no?, que se van produciendo, ¿no? Sobre estos documentos tenemos que decir que, bueno, que en algunos casos, pues debido a esos conflictos, ¿no?, a la guerra de la independencia, a la Revolución Gloriosa de 1868, a la guerra civil, pues bueno, muchos de estos documentos se han perdido. También son documentos que se han usado, pues, por ejemplo, en trámites administrativos, ¿no?, donde, por ejemplo, en caso de que se hayan perdido, pues muchas veces se han hecho copias, ¿no?, y conservamos copias de esos documentos debido a esos procesos administrativos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Pues en el caso de Jaén en dos lugares. Generalmente estos documentos suelen estar en los archivos parroquiales, ¿no?, pero en los últimos años el Archivo Diocesano de Jaén pues está intentando recopilar por lo menos todos los fondos antiguos, ¿no?, que existen en las parroquias jienenses. De hecho, ya tiene una colección bastante importante con diferentes fondos, por ejemplo, de Pegalajar, de Andújar, ¿no?, y de otros lugares, ¿no?, que se conservan ya no en el archivo parroquial de esos lugares, sino precisamente en el Archivo Diocesano de Jaén, ¿no? Y también tenemos que decir que, bueno, que estos documentos, pues muchas veces el hecho de que se hayan consultado por personas que no tienen la formación o que precisamente no van a los archivos a lo que tienen que ir, pues muchas veces han sufrido pues daños, hurtos y demás. Y entonces, pues claro, muchas veces nos faltan páginas o nos faltan incluso libros enteros, no precisamente porque se han dañado, porque han sido robados de esos archivos, ¿no? A nivel de bautismos tenemos que decir que, como hemos dicho, los bautismos generalmente los tenemos, si no hay ese sesgo, como he dicho antes, pues prácticamente desde el siglo XVI. Eso sí, desde el siglo XVI la información que nos aparece en todas esas partidas bautismales ha ido evolucionando y en algunos casos cada vez se han ido introduciendo más datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos vamos a encontrar como las partidas del siglo XVI son muy escuetas, donde aparece pues, el nombre del bautizado, quiénes son sus padres, la fecha, los padrinos y ya está, ¿no? Y conforme va evolucionando el tiempo, pues ya aparecen los abuelos y se aporta algún que otro dato, ¿no? Generalmente la costumbre poner el santo del día al bautizado, no siempre, pero bueno, era una costumbre que se solía tener en algunos lugares y también muchas veces dependiendo del párroco.
Y hay un elemento importante, y es que también en esos bautismos nos vamos a encontrar casos curiosos, como por ejemplo, en épocas pretéritas, evidentemente, casos de expósitos, es decir, de niños que eran huérfanos, es decir, que no conocían a sus padres, pero que también se bautizaban, hijos de esclavos, que también aparecían en esos libros sacramentales, de madres solteras, ¿no? Es decir, de niños que se bautizaban, se sabía quién era la madre, pero no se sabía quién era el padre, ¿no? En el caso de los matrimonios, siempre en épocas también antiguas nos tenemos que diferenciar entre las dos celebraciones que se hacían en ese momento, es decir, entre lo que era el desposorio como tal y lo que era la velación, ¿vale? Algo que ya, sobre todo cuando a partir del siglo XIX y ya sobre todo en el XX, pues ya eso desapareció, porque ya el desposorio y la velación son ceremonias que se hacen a la misma vez, ¿no? Pero antes sí es verdad que nos encontrábamos incluso una doble inscripción, que no era doble, sino que primero se celebraba el desposorio y luego al poco tiempo se celebraba la velación. En el caso del matrimonio también, pues entre los siglos XVI y principios del XVII fueron también partidas muy escuetas, donde simplemente se decía pues los nombres de los contrayentes, no se decía más, y a partir del siglo XVII pues ya empiezan a aportar más datos, nombres de los padres de los contrayentes, nombres de los padrinos, etcétera, ¿no? En cuanto al sepelio, bueno, pues decir que ya lo he dicho antes, que estas partidas pues lo que tienen pues son la fecha de entierro, que no siempre tiene que coincidir con la fecha de muerte, aunque generalmente suele coincidir, no siempre, pero bueno, esa fecha de entierro. Y estos libros generalmente empezaron a funcionar a partir de principios del siglo XVII, ¿no? Es cuando tenemos ya libros de sepelio. Si la causa de la muerte era violenta y por tanto no natural, muchas veces incluso los párrocos solían dar información un poquito precisa, ¿no?, sobre los hechos que habían traído consigo, pues por qué había muerto ese señor. Por ejemplo, que apareció ahogado en un pozo, o se ahogó en un pozo, ¿no? Es decir, lo cual nos permite tener, pues como he dicho antes, cierta más información, ¿no? Y también esas partidas pues muchas veces indicaban los oficios, es decir, las misas que se rezaban por el difunto, ¿no?, y demás, si el difunto muchas veces había hecho testamento o no. Y en el caso de los libros de confirmación, que muchas veces no existen libros de confirmación como tal, sino que esa información muchas veces nos la encontramos inserta o bien a los libros de bautismo o los de matrimonio, aquí pues se solían inscribir pues a veces todas esas, como yo digo, confirmaciones masivas, ¿no?, porque muchas veces las confirmaciones aparecen en un listado eterno en algunas ocasiones de todos esos confirmantes, ¿no?, que había. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de esas partidas, ¿no?, en este caso creo que es una partida de bautismo, ¿no?, en Torre Don Jimeno, ¿no?, que nos pueden servir pues para ver cómo eran ese tipo de partidas, en este caso de principios del siglo XVIII. Otro ejemplo de una partida donde pueden ver, por ejemplo, en el margen izquierdo, cómo iban apuntando todas esas misas, ¿no?, en esta partida de sepelio, todas esas misas que iban rezando, y aparecía pues el nombre del párroco o del cura que realizaba esa misa y la fecha en la cual iba rezando esas misas, ¿no? Luego, en cuanto a los expedientes matrimoniales, tenemos que decir que estos expedientes generalmente se conservan en los archivos diocesanos. Son expedientes muy interesantes para la genealogía y también para el estudio de la familia, y nos podemos encontrar diferentes tipologías, como hemos dicho antes, ¿no? En el caso de los expedientes de consanguinidad o de afinidad, es decir, cuando casaban parientes, o en el caso de afinidad, cuando una persona casaba con otra, ¿no?, por ejemplo, una persona que se quedaba viuda, pues casaba con un hermano o con un primo de su marido difunto, por ejemplo, ¿no? Generalmente esos expedientes pues nos encontramos que conservan pues el árbol genealógico, como hemos visto antes un ejemplo, las copias de las partidas bautismales, no siempre, ¿vale? En los casos antiguos era muy complicado, ya en los casos ya del siglo XVIII, del siglo XIX sí aparecen esas partidas bautismales. También las declaraciones de los contrayentes, donde dice que bueno, pues que acceden al matrimonio libremente, sin ser coaccionados y demás. Declaraciones de los testigos que confirman en algunas ocasiones pues el parentesco que tienen esos contrayentes, es decir, que confirman, pues mira, yo conozco que pues sus padres eran primos hermanos, que sus abuelos fueron hermanos, en fin, todo eso. Y luego pues ya la típica documentación administrativa, por ejemplo los autos, ¿no?, que se dictan, y en algunas ocasiones la dispensa papal, ¿no?, que se suele dar, ¿no? En el caso de los ordinarios tienen también rasgos comunes
a los de parentesco, pero aquí, como he dicho antes, podemos dividirlo en varios, ¿no? En el caso de los criminales o civiles, o también que llamamos de divorcio o viudedad, generalmente lo que se intentaba era demostrar cuál era el origen de uno o de ambos contrayentes, es decir, si una persona de Baeza casaba con alguien de Úbeda, bueno, pues se buscaba información para ver si esa persona de Úbeda pues no estaba casada, si era soltera, ¿no? Y se daba información precisa sobre ello, ¿no? También se intentaba demostrar, bueno, como he dicho antes, si eran viudos, si no eran, si habían, en el caso de los criminales, si habían sufrido malos tratos y por tanto se solicitaba ese divorcio, ¿no? Y también muchas veces había casos excepcionales donde la solicitud de contraer matrimonio en las casas particulares era motivo también para hacer un expediente, porque claro, muchas veces cuando se solicitaba casar en viviendas particulares no siempre la Iglesia estaba muy a favor de que la gente se casara fuera de lo que era la Iglesia, ¿no? Y muchas veces también nos vamos a encontrar expedientes donde precisamente aparece el cumplimiento de la palabra no dada. Es decir, de muchas veces personas que iban a casar o que habían mantenido relaciones amorosas o relaciones sexuales, pues la familia obligaba a esas personas que vivían, como se suele decir, amancebados, a que se casaran. Y entonces, en ese expediente matrimonial, pues también tenemos información sobre cómo era incluso esas relaciones, ¿no? Hay uno curioso que consulté hace poco donde incluso se pedían información a diferentes testigos y los testigos eran los vecinos de las casas colindantes que, observando por las ventanillas de sus casas, veían pues las relaciones que mantenían estos vecinos, ¿no? Y era como una especie del sálvame de la época, ¿no? Que lo tenemos aquí reflejado en estos expedientes, ¿no? Hay un uso que en mi caso y en el caso del investigador Juan Barba pudimos demostrar, y es que también muchos expedientes matrimoniales nos dan información precisa sobre muchos soldados que participaron en la Guerra de la Independencia. Y es que, claro, cuando muchos soldados, después de haber participado en la Guerra de la Independencia, volvían a su lugar de origen y querían casar, en ocasiones tenían que justificar cuál había sido su paso por la guerra, es decir, por los diferentes regimientos y demás, para poder justificar que, evidentemente, mientras habían estado por ahí fuera, sirviendo en el ejército, pues no habían cometido ningún desliz amoroso, ¿no? Con lo cual también es interesante ver y conocer cómo eran pues, esas vidas, ¿no? De estos señores que muchas veces pues, iban haciendo pues, prácticamente el servicio militar, ¿no? Y que luego volvían, como he dicho, a sus tierras para con esto. Incluso tenemos casos, en este caso de la Guerra de la Independencia, de gente que su mujer pues pensaba que estaba viuda, quería volver a casar, porque claro, una mujer a principios del siglo XIX, viuda y sin posibles, pues lo tenía muy complicado para poder sobrevivir en algunas ocasiones, ¿no? Y hay un caso curioso en Martos, donde pudimos ver cómo esta señora quería casarse, la Iglesia empezó a tirar de, vamos a decirlo así, del hilo, y mira tú por dónde salió que el marido no había muerto. Según los testigos, uno decía que lo vio muerto, el otro dijo que lo vio moribundo y el otro dijo que lo vio medio vivo, ¿no? En la famosa batalla de Somosierra, ¿no? En Madrid. Bueno, la Iglesia tiró del hilo y resulta que el marido no había muerto. El marido estaba preso en un campo de concentración en Francia, en la localidad de Cahors, donde precisamente estaba allí. Y entonces, pues parece ser que a esta señora pues, se le truncó la nueva boda que quería tener, ¿no? Que casos curiosos que pueden aparecer en esa documentación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos casos de expediente, ¿no? Donde los contrayentes pues, son aquí encima parientes, ¿no? por diferentes ramas, ¿no? Como podemos ver, pues comparten 4 antepasados comunes, ¿no? Es decir, generalmente los pueblos chicos, pues lo que se suele decir, los pueblos chicos casi todos somos familia, ¿no? Y siempre pues lo normal era que casaras con un primo segundo, con un primo tercero, y era muy, muy probable que siempre se diera ese caso, ¿no? En el caso de la documentación notarial, bueno, pues tenemos que decir porque son instrumentos públicos que se hacen ante un escribano, ante un notario. En el caso de Jaén se suelen conservar en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. En el caso que tenemos aquí cercano de Úbeda se conservan en Úbeda. Y generalmente pues tenemos todos los protocolos pues prácticamente desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Con algunas pérdidas de documentos que nos vamos a encontrar, pero bueno. Los fines
¿Qué tenían estos documentos? Pues el de siempre, el de justificar pues ciertos derechos, ¿no? Ciertas compras, ciertas legitimidades, etcétera, ¿no? Y son muy interesantes porque los protocolos nos sirven, y aquí hay compañeros investigadores pues, que han usado mucho de esta documentación, pues que nos sirve pues, para documentar vida familiar, pero también la vida profesional de algunas personas, ¿no? Dentro de su etapa laboral, como arquitectos, ¿no? Como, en fin, otro tipo de vidas profesionales, ¿no? Tipologías de protocolos, muchísimas, pero las más importantes para el caso: testamentos, cartas de dote o capitales de bienes, ¿no? Particiones de bienes, obligaciones, poderes, compraventa, arrendamientos, es decir, toda esa serie de documentos que nos sirven para documentar también esta, como he dicho antes, historia familiar, ¿no? Documentación judicial, también muchísima. Es decir, la documentación judicial es muy variopinta. Dentro de las tipologías más importantes que nos podemos encontrar, pues bueno, están los juicios criminales y pleitos, es decir, los juicios pues, ordinarios, ¿no? Que podría tener una persona en cualquier momento. Y en épocas pretéritas, pues los expedientes de inquisición, en caso de que hubiera alguna persona pues, que cayera en manos de la Inquisición. Y al revés, informaciones genealógicas de la Inquisición, es decir, aquellas personas que aspiraban a formar parte de esa institución eclesiástica de la Inquisición y para lo cual era necesario justificar en tu árbol genealógico pues, que no descendías de judíos, de musulmanes y demás, ¿no? También dentro de la información judicial, de la documentación judicial, pues el documento de mayorazgo, donde como sabemos, pues en el antiguo régimen, pues el hermano mayor era el heredero de todos los bienes de la familia y pues también nos vamos a encontrar ese tipo de documentos. Procedimiento de hidalguía, donde personas que ahora lo veremos, que querían pues ostentar el título de hidalgo, pues también traía una serie de litigios, ¿no? Con los concejos, con los ayuntamientos, pues para ostentar esa dignidad. Pruebas de limpieza de sangre, que en algunos casos, no sé si aquí en la Universidad de Baeza ocurría también, pero bueno, que también para poder estudiar incluso había que hacer una prueba de limpieza de sangre y, como he dicho antes, justificar pues, que no era descendiente ni de judíos, ni de musulmanes, etcétera. Pruebas de ingreso también en las órdenes militares, ¿no? Requisito también imprescindible pues, para formar parte de estas instituciones. Y luego también una documentación muy reciente, ¿no? Que se origina después de la Guerra Civil, que también es muy interesante porque nos permite ver también la historia de muchísima gente, como son los expedientes de responsabilidades políticas que se van a hacer después del año 1939, ¿no? En el caso de las hidalguías, tenemos que decir que, bueno, en el antiguo régimen estamos en una sociedad que no es la sociedad de clases, precisamente, y para pertenecer al Estado noble, es decir, para estar dentro del grupo privilegiado, pues evidentemente tenía unas ventajas, ¿no? Pues evidentemente estaba exento de pagar ciertos impuestos, por tanto había una serie de privilegios fiscales, jurídicos y también sociales. Por ese motivo mucha gente pues empezaba a litigar, empezaba a buscar y demostrar si tenían condición de hidalgo o no, y para eso era requisito pues buscar algún antepasado que estuviera dentro de esta órbita de nobles, ¿no? Y demás que pudiera existir, ¿no? Generalmente estos pleitos se suelen conservar en la sala, en el caso que nos atañe a nosotros, la provincia de Jaén, en la sala de hijos de Algo de la Chancillería de Granada, y era generalmente pues, bueno, un pleito que se iniciaba contra los concejos. Y suele ser muy interesante porque hace poco un investigador, precisamente de la Universidad de Jaén, venía a decir sobre cómo muchas veces pensamos que esta sociedad del antiguo régimen, esta sociedad, hablamos siempre de estamentos cerrados, ¿no? De que una persona que no era noble nunca podía estar más abajo, y de la misma manera que una persona que estuviera dentro de los no privilegiados jamás podía estar dentro de los privilegiados, pero nos estamos dando cuenta que con las hidalguías precisamente no pasaba eso, es decir, que una persona podía estar perfectamente en un año pues recogiendo el trigo tranquilamente y al año siguiente enterarse o buscar que resulta que era descendiente a lo mejor de un conquistador de aquí de la ciudad de Baeza, como ocurrió por ejemplo con el apellido Cámara en Torredón Jimeno, y pasar de golpe y porrazo pues de estar en el grupo de los no privilegiados a directamente litigar con los concejos y finalmente obtener la hidalguía y estar dentro de ese grupo de los privilegiados, ¿no?
Documentación también de carácter municipal y administrativa, donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, con padrones, con censos, el catastro del Marqués de la Ensenada, ¿no?, que es generalmente algo muy socorrido para todas aquellas personas que buscan información sobre su familia, libros también de fundación, entradas y salidas de expósitos, ¿no?, en caso de que tuviéramos algún antepasado que fuese expósito, es decir, cómo entraban y salían de la inclusa, de donde estaban, socorros de lactancias, ¿no?, esos documentos donde muchas veces, pues, en el caso de que hubieran niños que pues las madres habían fallecido o directamente no podían amamantarlos, pues también se daban ayudas por parte del Estado, pues para que esos niños pudieran amamantarse, ¿no?, donde salen, por ejemplo, las amas de cría, ¿no?, que había entonces, ¿no?, por eso sale la famosa frase de los hermanos de leche, ¿no?, porque compartían la misma, compartían con la misma mujer que lo amamantaba, etcétera, ¿no? También expedientes de pasajeros y de India, es decir, de aquellas personas pues, que marcharon a América, que lo tenemos pues, prácticamente casi todos los pasajeros, ¿no?, que pasaron a India desde el siglo XV, final del siglo XV, hasta el siglo XVIII, y luego también algunos casos de registro de inmigrantes, ¿no?, a América, es decir, de esas personas que llegaban, ¿no?, procedentes de España y que pues, se afincaban algunas veces de forma definitiva o algunas veces por motivos laborales estaban temporalmente en territorio americano. En el caso de los padrones, bueno, tenemos que diferenciar que, bueno, un padrón es un documento administrativo que generalmente se hace en los ayuntamientos y ahí aparecen pues, datos como, por ejemplo, el nombre, la edad, la dirección, etcétera. Y en el caso del censo, generalmente es más un documento estadístico, ¿no? No entra en mucho detalle, aunque muchas veces nos podemos encontrar datos como, por ejemplo, el trabajo, los estudios, ¿no?, las formas de convivencia, es decir, si están casados, si viven los abuelos viven con el cabeza de familia, etcétera, ¿no? El caso de censos que nos encontramos en Castilla, ¿no?, pues nos vamos a encontrar, o en la zona que estamos nosotros, pues nos vamos a encontrar muchísimos, ¿no? Desde el siglo XVI al XVII tenemos varios, como esos recuentos, ¿no?, de 1528 a 1536, o incluso ya en el siglo XVIII, pues el vecindario de Campo Florido, el del catastro del Ensenada, el censo de Aranda, de Florida Blanca, ¿no?, que es uno también de los más conocidos, etcétera. Y luego en el siglo XIX pues tenemos, por ejemplo, las estadísticas que va a hacer Pascual Madoz en 1846. También tenemos otro tipo de documentos, como son los censos electorales, que se van a hacer ya en el siglo XIX, una vez que el liberalismo triunfa y ya pues se van a hacer las primeras elecciones con censo donde solamente podían votar pues unas determinadas personas en función del nivel de renta, ¿no?, por eso el sufragio censitario, y luego ya evidentemente cuando se amplía al sufragio universal, ¿no?, a partir de 1890, ¿no? Y bueno, y la mujer ya a partir de las primeras elecciones de 1933, ¿no? Y luego también nos podemos encontrar pues, censos puntuales, ¿no?, repartimientos de los pósitos que muchas veces habían, los mozos que decían el servicio militar, es decir, diferentes tipos de información donde podemos encontrar, como digo, pues esos datos que nos sirven también pues, para documentar a nuestra familia. Aquí tenemos un caso de un padrón del año 1832, ¿no?, donde aparecen pues, los diferentes miembros de esa familia que vivían en un lugar concreto. El catastro de la Ensenada, como he dicho, es el más importante, ¿vale? Es el más importante. Es el primero que se hizo en España, sin éxito, porque fue un trabajo que se hizo, pero que luego finalmente no tuvo ningún tipo de uso, pero bueno, el trabajo se quedó hecho, ¿no?, y lo tenemos ahí, y contiene pues todas las declaraciones que se hicieron entre esa etapa de mediados del siglo XVIII de los bienes muebles e inmuebles que tenía pues cada vecino en los diferentes municipios del Reino de Castilla, ¿vale? Hay que decirlo que no, en el Reino de Aragón el catastro de Ensenada no se dio, solamente en el Reino de Castilla, ¿no? Las respuestas particulares que hacen los vecinos y que generalmente se suelen conservar en el caso de Jaén, en el Archivo Histórico Provincial, pues ahí tenemos información sobre los cabezas de familia que había en los municipios, su nombre, el estamento al que pertenecían, la profesión, la familia, si tenía criados, las propiedades rústicas que tenía, las propiedades urbanas también, el ganado, si tenía vacas, si tenía cerdos, si tenía ovejas, colmenas incluso, ¿no?, y las rentas y las deudas que también tenía, ¿no? Y todo eso, bueno, pues, se reparte en una serie de documentación donde están pues, las respuestas generales, donde se hablaba a nivel general de cómo era la información de cada municipio y luego pues la información tanto de los eclesiásticos como de los legos, es decir, de los vecinos de cada municipio, ¿no?
Otro documento, aunque este es de forma más particular, ¿no?, son los libros de fundación del siglo XVI, ¿no? En este caso tenemos en Jaén pues, los documentos de repoblación de la Sierra de Jaén a principios del siglo XVI, correspondientes a los Villares, Valdepeñas, Mancha-Real y Campillo, que nos ofrecen datos también importantes sobre cuáles fueron los primeros pobladores de esos lugares, y nos aparece información pues, sobre su procedencia, es decir, de dónde venían, el lote de tierra y casa que recibían, la profesión que tenían, ¿no?, etcétera. Y esos socorros de las estancias, ¿no?, donde también pues, he explicado que se hacían pues, para solicitar esa ayuda muchas veces a la Diputación para poder que esos niños que no, por cualquier momento por la madre no le subía la leche al pecho o lo que sea, pues tenían que amamantarse y tenían que, o bien mediante una ayuda o la famosa leche en polvo, ¿no?, que luego va a existir, pues se van a poder en algunos casos sobrevivir, que ya en entonces era ya algo, ¿no? O aquí tienen también un ejemplo de esos expedientes de pasajeros de Indias. En fin, tenemos un elenco bastante importante, ¿no?, de documentos, ¿no? O este registro de migrantes de América, que este precisamente está, gracias, como he dicho antes, al principio de mi intervención, a lo que nos trae Internet, pues podemos consultar diferentes archivos. En este caso está sacado de los documentos que aparecen en los archivos del Estado de Sao Paulo, ¿no?, donde aparecen pues, un registro, ¿no?, de inmigrantes. En el caso aquí aparecen, es que no se ve claro, pero aparecen muchísimas personas de la provincia de Jaén, ¿no?, que emigraron en su momento a principios del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX a Brasil, ¿vale? Ya terminando, pues, sobre documentación, pues bueno, alguna documentación de carácter privado o militar, pues muchísimas también. Autobiografías, cartas privadas, cartas de ahorro, es decir, cartas de libertad que se daban a muchos esclavos, ¿no?, que a los cuales se les liberaba y se les quitaba ya esa condición de esclavitud. Los expedientes militares, ¿no?, las famosas hojas de servicio, ¿no?, donde aparece pues, ese cursus honorum de todos los oficiales, ¿no?, del ejército. Expedientes escolares y universitarios, que entiendo que aquí en la Universidad de Baeza, en el archivo, pues habrá muchísimos, ¿no?, e incluso también la propia literatura, ¿no?, porque muchas veces la literatura también es un elemento que, evidentemente, genealógicamente no nos da ningún tipo de información, pero sí nos da información sobre cómo era la vida, ¿no?, cómo era el contexto histórico en el que se realizaban, pues, la vida de nuestros antepasados, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, el famoso libro del sí de las niñas, ¿no?, donde nos aparece pues como muchas veces los matrimonios eran obligados, no por los padres, los niños tenían que casar con con aquellas personas que los padres querían sí o sí, ¿no? O por ejemplo la famosa obra de Federico de la casa de Bernarda Alba, donde muchas veces vemos cómo los lutos eran, cumplidos, pero al 100%, ¿no? Es decir, también nos sirven pues, para conocer cómo eran las mentalidades de la época, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de esas cartas de oro que he dicho antes, cartas privadas, expedientes escolares universitarios y las hojas de servicio, bueno, donde generalmente el archivo donde podemos encontrar pues, la mayoría de los documentos sobre principalmente la oficialidad del ejército, pues lo encontramos en el Archivo General Militar de Segovia, ¿no? Luego también tenemos otros archivos como el Militar de Guadalajara, donde ahí podemos encontrar expedientes personales de aquellas personas que participaron reclutados en la Guerra Civil, no de todos, por cierto. O también el Archivo Militar de Ávila, donde encontramos también documentación sobre los campos de concentración franquistas, además de algunos fondos sobre las personas que participaron en la División Azul, ¿no? Con lo cual ahí tenemos pues, un elenco pues, de diferentes documentos donde podemos encontrar información sobre la carrera militar, las acciones de guerra, las condecoraciones que tenían, ¿vale? Si eran nobles, pues cómo tenían la condición de hidalgo, documentos sobre partidas de bautismo, matrimonio, en fin, muchísima información que aparece en esos expedientes militares. Y luego la fotografía. La fotografía también es, como he dicho antes, otro documento que nos da información, bueno, pues para poder conocer también, o por lo menos en este caso ponerle rostro a muchos de esos antepasados, ¿no?, que son nuestros, ¿no? O un elemento que muchas veces aparece en la fotografía que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el reverso de la fotografía, donde ahí algunas veces nos podemos encontrar alguna información interesante, ¿no? En este caso aparece pues, una documentación sobre un señor que le manda la fotografía de soldado a su novia, y ahí aparece pues, bueno, el sector del ejército donde estuvo, en el sector del ejército del centro, ¿no? En fin, nos aparece una serie de información bastante interesante, ¿no? Y ahora hemos dicho que ya hemos visto pues la información oral que podemos ver, los documentos
que ya lo hemos desgranado, vamos a hacer esa ficción, hemos desgranado ya todo lo que nos aparece, y ahora ¿qué hago yo con toda esa documentación? Bueno, pues llega el momento de ordenar esos datos, ¿no? ¿Cómo puedo yo ordenar esos datos? Pues mediante aplicaciones rudimentarias, como la podemos encontrar en el famoso Word, en este programa que tenemos en todos los ordenadores, o bien realizando una serie de bases de datos, realizando índices y también tomando nota de esos documentos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de cómo podemos organizar, ¿no?, todos esos antepasados y todas esas líneas mediante esa aplicación de Word, ¿no? Una cosa que es muy rudimentaria, pero bueno, que a falta de tener otro tipo de formato, pues nos puede servir, ¿no? O incluso ya bases de datos que podemos hacer también perfectamente y que nos permite, pues, poder ir metiendo toda esa información que tenemos para luego buscarla de forma más rápida. O también con esa toma de nota de documentos, donde los documentos que vamos encontrando, pues hacemos una especie de regesta, ¿no?, sobre la referencia que tiene ese documento, la fecha y un resumen de lo que aparece en ese documento, ¿no? O también realizar índices, algo que es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo o estamos investigando en un lugar muy concreto, ¿no?, que muchas veces no nos vamos a encontrar índices, sino que los índices los tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y aquí les pongo el caso de los matrimonios de los Villares, ¿no?, donde hemos tenido que hacer, pues, prácticamente un índice de todos los matrimonios que hubo desde el siglo XVI, pues prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no? Consejos sobre investigación a nivel de genealogía o de historia familiar. Pues, como digo, ahí puede ser muy interesante conocer las localidades y la historia, pues, para saber un poquito algo del contexto y de la vida de nuestro antepasado. Es decir, la historia de Baeza, la historia de Úbeda, la historia de Jaén o la historia de mi pueblo, de Jamilena, pues es necesario conocerla, pues, para saber cuáles fueron los vericuetos, ¿no?, por los cuales se movieron nuestros antepasados. La genealogía también tenemos que decir que es un trabajo minucioso y el genealogista siempre debe ser paciente, ¿no?, atento, sobre todo organizado, y todos los datos tienen que ser escogidos, ordenados en ficheros, como hemos visto, algunas veces a través de los formatos digitales, numerados, clasificados, para luego poder hacer una búsqueda de esa información lo más rápida posible. Seguidamente hay que explotarlos con el fin de aprovechar al máximo, pues, como yo digo ahí, todos los miembros de la familia. Es decir, todo dato que aparezca, pues, puede ser importante, y para esto existen, pues bueno, realizar un árbol genealógico, escribir la historia de una familia, incluso crear un sitio en Internet, ¿no?, que existe muchísimos, donde se van volcando toda esa información, o incluso en esos programas, ¿no?, ese software digital, ¿no?, que también, pues, nos permite, pues, realizar ese vaciado de información, ¿no? Podemos también hacer el estudio, pues, trazando la ascendencia en alguna rama, ¿no?, lo cual, por ejemplo, suele hacerlo muchísima gente, o en el caso ya, si alguno ya quiere meterse en este mundillo de forma más, porque ya, repito, esto es como una especie de droga. La genealogía muchas veces, cuando empieza, suele ser como una especie de droga, y cuando entra ya es imposible que salga, ¿no? Hay algunas veces que la gente busca su apellido, pero luego te llama tantísimo la atención que lo que hace es ya no solamente buscar tu apellido, por ejemplo, en el caso mío, Gutiérrez, hasta donde llegue, sino ya dices, bueno, voy a buscar el de mi madre, el de mi abuelo, el de mi bisabuelo, y ya empieza a abarcar muchísimo, ¿no? Eso, claro, eso trae un problema, y es que si hacemos un árbol que se suele llamar de costados, ¿vale?, el problema es que más allá de la cuarta generación, el estudio ya prácticamente se convierte en inabarcable, porque nos encontramos, como digo ahí, una progresión geométrica pura. Es decir, todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y si vamos sumando generación tras generación nos encontramos con una cantidad de antepasados increíble. Evidentemente algunos repetidos, ¿no?, porque si estamos en un sitio generalmente algunos se repetirán, pero estamos hablando de una gran cantidad de personas, ¿no? Y luego la gran ventaja que nos ofrecen, como digo, las nuevas tecnologías, ya lo he dicho al principio, es que gracias a Internet, pues, tenemos una cercanía muy, muy importante a diferentes fuentes de información, desde periódicos digitales, antiguos me refiero, a libros, archivos, como hemos visto aquí en el caso de algunos ejemplos, ¿no?, y demás, ¿no? En el caso del software genealógico, existe incluso ya hoy día una gran variedad de programas, ¿vale?, sobre los cuales podemos trabajar. Sí es verdad que algunos son gratuitos, otros no son gratuitos, y en el caso de los gratuitos algunas veces tienen un límite de 50 o 100 registros, es decir, de meter yo a 50 o 100 personas.
les puedo decir, por ejemplo, que yo la base de datos que manejo pues tiene 56.000 personas, por ejemplo, y es del área de mi pueblo, los pueblos de alrededor, ¿no?, de la familia de mi mujer en Los Villares, y cada vez va creciendo más, ¿no? O sea que estos programas gratuitos a mí no me servirían absolutamente para nada, ¿no? Principales programas, bueno, pues un programa que hasta hace poco estuvo vigente, que ya por desgracia no se usa, que es el PAF, el Personal Ancestral Files, que es un programa gratuito que tenían los mormones, ¿no?, que trabajan, son, bueno, unos auténticos, vamos a decirlo así, como se dice ahora, frikis de los asuntos genealógicos. El GenoPro también es un programa que suele funcionar bastante bien, ¿no? Ahí tiene un ejemplo, ¿no?, de ese arbolito, ¿no?, que se puede hacer con GenoPro. El GDS, MyHeritage, ¿no?, que es ahora quizá el que más comercial, el que más se está usando, el Family Tree, AGES, ¿no?, etcétera. Y luego, pues, bueno, por decir que cada programa de estos, pues cada uno tiene su formato, ¿no? Es decir, cada uno pues tiene una extensión, pero bueno, luego existe un formato general que, digamos, con el cual podemos exportar o importar valores genealógicos, que es el formato GED, ¿no?, que nos permite, pues, de un programa que tengamos aquí, pues, pasarlo a otro programa sin ningún tipo de problema, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se ordena el PAF, ¿no?, cómo aparecen esos datos muy bien ordenados. Tiene un buscador que es muy bueno, ¿no?, que nos permite buscar esos antepasados. Lo podemos ver tanto de esta manera como de esta. Aquí tenemos cómo se puede meter la información que podemos ir volcando, y el buscador donde podemos ver, pues, la cantidad de información que podemos tener, ¿no?, donde podemos ir buscando todo eso. Aquí tenemos el caso del GenoPro, que es igual, ¿no?, nos permite hacer árboles genealógicos muy extensos, cómo meter también, pues, esa información. Y ya por último, bueno, pues por ir acabando ya la intervención, porque yo ya nos estamos extendiendo demasiado, he intentado ajustarme a la hora. Pues ya por ir terminando, pues los recursos genealógicos que nos encontramos en Internet, ¿no? Es decir, los archivos y hemerotecas digitales que nos encontramos en Internet, como por ejemplo la plataforma Pares del Ministerio de Cultura, donde tenemos muchísimas referencias, la propia página de los mormones, Family Search, donde también encontramos ya con diferentes registros y donde, hay que decirlo, está prácticamente casi la mitad del archivo histórico provincial de Jaén en los fondos de protocolos digitalizados, es decir, que nosotros podemos acceder a todos los protocolos notariales de Jaén de forma digital, de forma gratuita incluso, a través de esa plataforma de Family Search. Lo único que nos piden es que nos registremos, pero bueno, eso es gratuito y no nos cuesta nada, ¿no? O también las hemerotecas, como por ejemplo el caso de la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, que también cuenta con sus propios fondos de hemeroteca, donde podemos consultar, pues, esos periódicos antiguos, ¿no?, de algunos del siglo XVIII, otros del siglo XIX, son los más interesantes. Grupos o foros virtuales, como por ejemplo el grupo de diferentes grupos de genealogía que hay en Facebook, el grupo de genealogía de Jaén, el de Martos, ¿no?, en fin, hay diferentes grupos. O también los cursos y congresos virtuales que hay sobre genealogía, ¿no?, como por ejemplo, como ha dicho antes María Dolores, pues uno de los cursos, por ejemplo, que yo imparto con los amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, a través de su revista Códice, ¿no?, con ese curso sobre fuentes genealógicas, donde todo esto que hemos visto antes de documentación genealógica se abarca de forma más profunda, ¿no? Aquí tienen, bueno, algunos de esos congresos, ¿no?, como los congresos que hace la Asociación sobre la historia de las mujeres, el que hacemos sobre historia, sobre los documentos genealógicos y de historia de la familia. Y luego, pues, diferentes páginas web interesantes que nos vamos a encontrar muchísimas sobre genealogía, como por ejemplo esa página de Family Search, la página de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Genianet, Genol, ¿no?, que también aparecen muchísimos trabajos ya volcados, MyHeritage, como he dicho antes, la Asociación Genealogía Hispana, la revista Códice, que también conserva un índice digital de varios pueblos sobre los expedientes matrimoniales, ¿no?, de los que hemos hablado antes, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la página de Family Search, donde pueden hacer esas búsquedas, la página de Genol. Y luego, bueno, pues diferentes, aquí he puesto el caso de la Sierra Sur de Jaén, pues diferentes páginas y grupos que nos encontramos, ¿no?, como por ejemplo el caso de unas páginas que hay en Facebook, ¿no?, sobre genealogía y apellido de Jamilena, de Marto, Torre del Campo, de Los Villares, ¿no?, que gestionamos.
o los diferentes grupos que nos podemos encontrar también vinculados al tema de genealogía, aparte de páginas personales, porque muchas personas tienen en Internet, ¿no? Aquí pueden ver una, donde se suben incluso hasta los propios autógrafos, ¿no?, que tenían las personas, ¿no?, fotografías, ¿vale?, documentos también aparecen en esas páginas, ¿no?, en fin, una serie, los grupos, ¿no?, que nos podemos encontrar también. Esto en el caso de una página personal, ¿no?, donde pues una familia pues, ha decidido poner sus historias familiares y ir reflejándolas, pues, y poniendo entradas sobre cómo es la historia de su familia. Y luego ya pues diferentes publicaciones donde encontramos pues a nivel jienense pues diferentes obras generales, como por ejemplo Hidalguías de Jaén, de Mariano Sáez, ¿no?, Títulos nobiliarios, de Valverde Fraikin, el gran heraldista y genealogista que tenemos en la provincia de Jaén, como es Andrés Nicás, ¿no?, con su obra Heráldica y genealogía del reino de Jaén, ¿no?, o la antigua profesora de la Universidad de Jaén, María Antonia Abel Bravo, pues que tiene ese libro, La familia en la historia, que es muy interesante de cara a ir conociendo pues cómo era la vida de nuestros antepasados, sobre todo en la Edad Moderna, ¿no?, que es la época en la que él trabajaba, ¿no? O ese libro que se editó por parte del Archivo Histórico Provincial, La mujer en la historia de Jaén, donde podemos acercarnos más pues a esa figura de las mujeres, ¿no?, en la provincia de Jaén. Luego, trabajos más específicos, pues ya diferentes publicaciones que aparecen, pues, que publica el Instituto de Estudios Jiennenses, la Universidad de Jaén, los propios cronistas, ¿no?, en sus libros en sus congresos de cronistas, en las revistas Aldaba, el boletín del Instituto Jiennense, en fin, etcétera. Y aquí les pongo, pues, por ejemplo, parte de los últimos trabajos, ¿no?, que se han publicado, ¿no?, sobre genealogía en la provincia, como el libro que le he enseñado antes, ¿no?, el que publiqué hace poco sobre los apellidos de mi pueblo, de Jamilena. También ha salido hace poco publicado uno sobre Alcaudete, otro sobre apellidos de Porcuna, o incluso también hay libros ya un poquito más específicos, como por ejemplo el de Enrique Toral, que hizo sobre la historia de la familia de los Torres de Navarra en Jaén. También el que fuera cronista de aquí, muy cerquita de aquí, de Torreperejil creo que era, ¿no?, Ginés de la Jara, sobre la historia de Úbeda en sus documentos, donde dedica un tomo pues a los diferentes linajes y hombres ilustres de la ciudad de Úbeda, o en el caso de aquí de Baeza, pues ese trabajo que se publicó sobre la conquista de la ciudad de Baeza y la nobleza de los conquistadores, donde aparecen pues todos esos ilustres, ¿no?, todos esos apellidos, ¿no?, que aparecían en ese antiguo arco que tenía el Alcázar, ¿no?, donde tenía todos los escudos que había de esos conquistadores que conquistaron la ciudad. Y bueno, yo creo que con eso hemos hecho un recorrido rápido, amplio, ¿no?, por toda esa manera que tenemos de poder acercarnos a la genealogía. Y si a alguien pues le ha interesado esta ciencia, como hemos dicho, y le permite pues tener por lo menos ese gusanillo de buscar datos sobre su antepasado, sobre, como he dicho antes, qué lo trajeron, qué fue lo que nos trajo hasta aquí, pues me doy por satisfecho.